tú estás viviendo para trabajar o trabajas para vivir. Si no viajas, estás leyendo solo una página del libro de la vida. Es que para mí es como en cada país te enseña tanto. Y otra cosa también, hablando otros idiomas, me ha enseñado tantas cosas de culturales que nunca puedes aprender si no hablas estos idiomas. Intercambiando puntos de vista, también te das cuenta de que existen otros pensamientos aparte de los tuyos, que pueden estar o no estar bien, ya es subjetivo de cada quien. Viajando creo que he aprendido más de yo misma, porque por ejemplo, los choques culturales o como diferencias culturales con los franceses o con españoles me ha ayudado a entender qué es mi cultura de Estonia, qué soy yo, qué parte de mí considero como estoniana o qué parte viene de mi familia y por qué estoy como soy. ¿Qué tal, gente? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Suele Pasar, un programa en el que hablamos de cosas que irremediablemente suelen pasar. El día de hoy estoy con la señorita Marlene. Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Quise decir tu apellido, pero se me complica decirlo. ¿Cómo se dice tu apellido como tal? Mi nombre completo es Marlene Ulrika Elisabeth Kakkori. Ah, sí, tal cual. La señorita Marlene es de un país llamado Estonia. Este país está junto a Rusia, aproximadamente. Sí, los vecinos son Rusia, del mar Finlandia y Suecia, y del tierra también Letonia. El nivel de educación, te dices que es un 90-80%, ¿cómo lo catalogarías? Sí, la gente que están literados, que pueden leer, es 98%. 98%. Y me comentabas también que hablan mínimo 3 idiomas. Sí, tenemos que hablar en nuestro idioma estonio, más en escuela inglés y ruso normalmente, o inglés y alemán, o inglés y francés. Yo lo hablaba antes. Yo hablaba estonio, pero ya como dejé de practicarlo, se me borró. Los sueños. Oye, ¿podemos escuchar un poquito de tu estonio? Sí. Tere, mulle on väga hea meel olla siin külas. Kuidas su päev on läinud? También me cae bien. Tú como persona, ¿te gusta mucho viajar? Yo he tenido pues la fortuna de interactuar contigo en varias ocasiones. Entonces, pues tu mentalidad, el que te gusta viajar y el que bailas también, pues increíble. Me encanta bailar salsa, sí. Pero sí, de mi historia de viajes es que yo nací en Suecia y después con 2 años me mudé a Estonia y después 20 años fui a Turquía para trabajo voluntariado y también intercambio de estudios y después he vuelto a Estonia por 1 año y después fui a Francia para 2 años. Estuve 1 año intercambio de estudios y otro año trabajo voluntariado otra vez. Y después fui a España, estuve 1 año aprendiendo español y trabajando como niñera o au pair. Y segundo año ya trabajando en comunicación como día completo. Y ahora ya estoy 4 meses en México. Me dices que entonces tú eres originaria de Suecia, técnicamente. Yo nací en Suecia, pero mi madre es de Estonia, mi padre es de Finlandia y yo tengo nacionalidad de Suecia y Estonia, pero sangre de Estonia y Finlandia. Más tengo abuelos de Noruega, Suecia y Alemania. Para agarrarle el hilo está un poco difícil. Oye, y esta cultura de viajar, ¿en tu país se las inculcan o es tú como persona? ¿De dónde nació ese amor por el viaje? 2 razones. Primero, es que mi madre nació en Unión Soviética y allá no se puede viajar fuera del país de Unión Soviética. Entonces ella quería viajar mucho al mundo y no podría cuando estaba joven. Entonces yo tengo ahora esta posibilidad y como estoy viviendo los sueños que mi madre tenía, puedo viajar. Y otra parte de mi padre, que él sí nació en países libres donde podría viajar y él siempre tiene estas ganas de viajar, él ha viajado mucho. Él no ha vivido en otros países, pero él le gusta viajar, entonces tengo también la genética de él por búsqueda de aventuras y así. Retomando un poquito en cuestión de lo que decíamos hace rato, mínimo 3 idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas tú?
idioma de mi madre es estonio, eso que hablo la mejor. Después, gracias a mi padre, hablo poquito finlandés, pero no practico mucho. Muy bien. En escuela aprendí inglés y ya trabajo en inglés, entonces estoy fluent, como Ok, dice. sí, es fluido, tu inglés Fluido en inglés. Pero también en escuela aprendí 7 años ruso, entonces tengo como básico de ruso que ahora aún recuerdo, pero no practico. Y también aprendí en el instituto poquito de alemán, pero olvidé todo y no recuerdo mucho. En universidad quería aprender poquito de idioma del país donde nací, entonces aprendí 1 año sueco, pero también olvidé casi todo. Y después fui a Turquía y aprendí medio año turco y tenía un nivel básico, pero ya olvidé. Y fui a Francia, aprendí 2 años francés y podría hablar en francés después de 2 años, pero ahora mi mente sustituye todas las palabras con español. Y ahora, últimos 3 años hablo español, entonces ahora, como de verdad hablo 3 idiomas, recuerdo 2 más, que sería finlandés y francés, y los otros 3 he olvidado. La gente, es raro que hable un segundo idioma. ¿Hay algún otro país que sea igual? ¿O tú cuando llegaste aquí a México te resultó muy raro por el nivel de educación y por la manera de pensar de las personas? Pues primero que mi país tiene 1 millón de habitantes, 1.300.000. Entonces, si nosotros no hablamos otros idiomas, no podemos reaccionar con el resto del mundo. No podemos tener amigos de otros países. Entonces, nosotros necesitamos hablar otros idiomas para sobrevivir en este mundo. Y después, por eso pues, nosotros hablamos muchos idiomas. Y después también porque hemos tenido muchos ocupantes de Rusia y Alemania y Suecia, entonces la ocupación nos ha dejado como las conexiones fuertes con estos países, entonces tenemos negocios con estos países y nuestros idiomas son importantes para los negocios. Pero de los otros países, creo que, por ejemplo, Turquía era igual, que casi nadie hablaba inglés. Y creo que incluso peor, porque creo que en México hablan muy bien inglés comparado a algunos países en el sur de Europa, porque aquí Estados Unidos son cerca y hay muchas viajeras de ahí, y entonces el sector de turismo al menos habla muy bien aquí, y yo creo que en Turquía, en primero aeropuerto y estación de autobuses, nadie hablaba nada de inglés. Creo que mi más fuerte experiencia era en Turquía, como de la barrera de idioma. Pero creo que sí, Francia también es un país tan grande que la mayoría, si hablan, no quieren hablar otros idiomas, solo quieren hablar francés. Y España me sorprendió. En España mucha gente puede hablar inglés y están abiertos a hablar contigo, incluso si hablas mal español. Están muy abiertos que, sí, haces un esfuerzo y estamos muy agradecidas que intentas hablar español. Comparado de Francia, si intentas hablar francés, normalmente como, no te entendimos, no, habla mejor inglés, ya no entiendo qué dices en francés. Entonces, no es tan fácil como aprender en Francia francés, que, por ejemplo, para mí era sentí mucho más bienvenida en España aprendiendo español. Y aquí en México, por ejemplo, cuando llegaste, ¿qué tal te ha tratado el país? ¿Tú qué opinas ya conociendo lo que has conocido, ya hablando de personas, hablando de países, de paisajes? No sentí esta diferencia cultural tan fuerte. Sentí como, que estoy como solo otro lado de España, sentí así. No sentí que estoy en totalmente nuevo país, porque culturalmente sí están muy parecidos a España y México, del idioma y la música y cosas así. Entonces siento muy en casa en México. Más que me gusta mucho es que en Estonia estamos un país de la música y cantamos mucho y estamos famosos de nuestro festival de las canciones y todo, y cantamos con amigos y así. Entonces en México con las mariachis o con norteños o la banda, todo me pone a sentir en casa, me encanta.
y del paisaje. México tiene todo. Es que yo estuve un mes en Puerto Vallarta, estuve 3 semanas en Playa del Carmen, unos 10 días en Ciudad de México y ya he vuelto a Puerto Vallarta para los últimos 3 meses. Entonces, sí, me han gustado todos estos lugares y hay tanto más que quiero conocer porque hay tantos lindos lugares. ¿Y tú cómo describirías o sea, nosotros los mexicanos? Me da curiosidad. Por ejemplo, hombres mexicanos en diferencia a hombres de otros países. Sí, Sí. tengo un poco de experiencia en eso. Me parece son más románticos que por ejemplo de oeste de Europa, de Francia, España. Allá son más de igualdad y aquí hay más está como romanticismo de que hombre cuida a su mujer, que no están tan iguales que ya no tiene que regalar flores, porque eso sentí en España y Francia, que ya son tan iguales que ya no regalan flores a mujeres, porque se hace diferencia de mujer y hombre, pero aquí como aún tiene este romanticismo que se puede hacer estos como actos, detalles, y me gusta eso porque en el país donde yo vengo, de Estonia, también tenemos esta cultura de, tal vez influencia de Rusia, que nos gustamos las cosas románticas como regalar flores, por ejemplo. Y otra diferencia tal vez es, he escuchado que los hombres mexicanos son un poco más celosos que hombres de Europa, al menos hombres del norte de Europa. Puede haber algo de razón. ¿Tú eres celosa? Yo no, tal vez poquitín, pero como no, me gusta que cada una tiene su vida. ¿Has comido comida típica mexicana? Sí, me gusta mucho tacos y quesadillas. Y ya cuando vivía en Barcelona, en España, me gustó mucho el restaurante mexicana. Era mi favorita el último año. Y cuando llegué aquí, ya estaba acostumbrado a comer quesadillas y tacos. Y sí, estoy ya tomando este como hábito que cada fin de semana después de esta fiesta tomando tacos o quesadillas. Y sí, me gusta mucho. Ese hábito hace mucho y necesito dejarlo. Pero una diferencia tengo que no estoy acostumbrada con picantes. Es que sí, a veces digo, por favor, no picantes, y aún ponen picantes. Entonces mi regla para mí es que nunca confías en un mesero mexicano sobre las picantes. Es que a veces la cebolla pica también. O sea, si no comes picante, luego hay cebollas que te pueden picar o los rábanos. Entonces, eso puede ser. Sí, y las salsas, sí, dicen que no pica, aún pica poco normalmente. ¿Qué consejo nos podrías dar así como, tú eres nómada digital? Sí, yo considero a mí nómada digital. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien, o sea, para hacer un poco más factible ese tipo de acción? Un consejo es primero aprender inglés y trabajar en línea. Es que incluso también se puede trabajar en línea, incluso hablando solo español, pero trabajar por empresas que tienen más dinero y te contratan en línea y donde tienes que estar incluso en otros países, puedes estar en México y trabajar por España o otros países mundiales, empresas mundiales que necesitan hablantes en español. Y eso es una manera para que el dinero no sería problema, ¿no? Para viajar por las visas. Y otra cosa es también investigar, es que al final hay maneras que viajar más barato. Eso que como yo empecé a viajar en Europa también con muy poco de dinero, porque hay cosas como couchsurfing, que puedes quedar gratis en las casas de otras personas y es solo intercambio de tu historia, de tu cultura. Y empezó así, yo quedé gratis en casas de otras personas en Francia, en Italia y en España en primero, cuando estaba aún estudiando y no tenía tanto dinero quedarme en los hoteles o Airbnbs. Y después también buscar unos boletos baratos es posible, es como
Yo compré como 6 meses antes mi vuelo a Colombia o como 4 o 5 meses antes a mi vuelo a México y era bastante barato comparado con comprar un mes antes. También depende, pero hay páginas de web donde puedes buscar boletos muy, muy baratos. Y también depende en qué fecha viajas, ¿no? Qué temporada y eso. Exacto. Si no hablas inglés, viajar a España es muy fácil y también Italia, Francia casi se puede sobrevivir con español. Pero hablando inglés es más fácil en todo el mundo viajar y trabajar y todo. Entonces mi consejo es siempre aprender inglés. Qué bien. De hecho, a mí, por ejemplo, yo pues era de nunca viajar y apenas empecé a salir un poquito como de mi estado, así ir a otra ciudad y como que se me empezó a abrir el mundo un poquito más. Y yo te estoy hablando de que conozco ciudades y estados de solo México, que México es grandísimo, pero tú ya conoces pues muchos países y también pues, muchas ciudades de varias partes del mundo. Entonces, no me imagino si a mí me ha cambiado, a ti cómo te ha cambiado la mentalidad. ¿Qué sientes que has aprendido o que ha abierto tu mente? ¿Qué es? Uh-huh. Yo digo que si no viajas, estás leyendo solo una página del libro de la vida. Es que para mí es como en cada país te enseña tanto. Y otra cosa también, hablando otros idiomas, me ha enseñado tantas cosas de culturales que nunca puedes aprender si no hablas estos idiomas. Yo también creo que aprender idiomas abre tu mente mucho. Pero yo creo que para mí la grande diferencia cultural era ir de Estonia a Turquía, un país que tiene religión, la mayoría de gente son islam, y nosotros tenemos muchos prejuicios sobre la gente de Islam y viviendo con ellos, aprendiendo de qué significa para ellos todas la como posición de mujer en la sociedad y otras cosas. Me abrí mi mente mucho, me cambió mucho, y cuando llegué otra vez a Estonia estaba enseñando a toda mi familia, mis amigos sobre Turquía y todo el mundo de Islam, por ejemplo. Y después creo que Francia me enseñé más sobre si tú estás viviendo para trabajar o trabajas para vivir. Porque en Estonia trabajamos mucho y a veces siento que solo vivimos para trabajar. Y Francia es como tomando una pausa de almuerzo, como 2 horas hablando con amigos y no preocuparte tanto, porque al final más importantes son las relaciones en la vida que solo estar preocupada por los objetivos de su trabajo todo el día. Entonces eso me tranquilicé mucho en Francia sobre mi equilibrio de trabajo y vida personal. Y aprendí mucho a disfrutar la vida más. Okay. También como que rompes su burbuja. Ahorita lo que me comentabas de que hablando con gente de Ucrania. ¿Turquía? Turquía, perdón. Del Islam, ¿verdad? Ajá, sí, es que como no estoy familiarizado con los nombres, se me va un poco. Bueno, de Turquía, intercambiando puntos de vista, también te das cuenta de que existen otros pensamientos aparte de los tuyos, que pueden estar o no estar bien, ya es subjetivo de cada quien, pero pues me quedé pensando mucho en eso, porque tan solo en este lado de Occidente tenemos la mala costumbre de que todo lo nuestro está bien, ¿no? Y todo lo que no sea como nosotros está mal. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Es como, somos católicos, o si no eres católico, pues, la gente te ve feo, es como, ¿sabes? O sea, no hay como esa empatía en respetar las creencias de los demás o de tratar de ponerte en los zapatos de los demás. Entonces, tú me dices que, o sea, lo haces, ¿no? Ahorita viajando. Eso me ha ayudado mucho. Sí, por ejemplo, en Estonia, todo lo que sabíamos de Turquía antes que yo fui a Turquía era como más que
allá hay terroristas y hay algunos hombres raros que te escriben en MSN Messenger y nada más no sabía yo nada más de Turquía. Okay. Y entonces cuando estaba viviendo allá y aprendiendo la cultura, aprendí muchas cosas lindas de su cultura que están muy parecidos. Al final todos los humanos somos muy parecidos, todos tenemos diferentes idiomas, poquito diferentes hábitos, pero al final estamos todos como conectados, mismos problemas, mismas alegrías en la vida, y sentí como el mundo me parece más pequeña cuando estoy viajando. Al final sientes que todos estamos conectados. Eso sentí mucho. Por ejemplo, aprendí eso, que como que nosotros pensamos que mujeres de Islam son en opresión de los hombres, pero tenía un amigo de Egipto, me explicaba que para ellos justo las mujeres no tienen como menos derechos, pero justo porque son tan importantes, es que cuando tienes una cristal o diamond, no sé, diamante, no lo pones en la mesa así como que puede ser, para no se sucia, para estar protegido, tú pones en una caja linda que está cuidado bien. Y por eso las mujeres y sus pelos están escondiendo su pelo porque son diamantes y quieren protegerlos. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Que es a lo mejor como puedes compartir o no compartir la idea, pero ya conocer un poquito más también te abre un poquito la mente, ¿no? O sea, si lo reflexionas un poquito más y tratas de ser un poco más empático. Estaba hablando mucho de Turquía porque era mi primer país, el país más diferente donde viví, porque al final España, Francia y México son todos especialmente Francia y España son más parecidos con Estonia como oeste. México es como mitad de oeste y tercer mundo para mí. Tiene cosas como de España que son muy comunes para mí, y tiene algunas cosas que no ves en Europa, que es más como tal vez ves en Turquía, que es como mitad de Asia y Europa, que son mucha pobreza, por ejemplo, y menos reglas y todo es más flexible y esas cosas. Pero sí, yo creo que más... de que no pica y se pica. Sí, la más impactante era ver justo un país muy diferente de mi cultura. Era mi primera experiencia en Turquía, creo. Y también mirando a la gente aquí en México, por ejemplo, para nosotros parece como un país muy inseguro, pero al final yo veo cada día que los niños están contentos en las calles, las familias no tienen miedo cada día a caminar en las calles, entonces no es tan peligroso que nos parece de tan lejos, que solo escuchamos de México y los narcotraficantes y no sabemos qué es la realidad de mi vida cotidiana. Pues precisamente retomando lo que dices, creo que cuando conoces el lugar o las personas ya te entiendes un poquito más. Y sí, por ejemplo, lo de aquí, que es mucho narco, mucha delincuencia, digo, también nos podemos ser que no existe, porque sí existe, pero no es como que llegues a México y te balacien y ya, o sea. Exacto. Y por eso a mí me gusta más vivir en diferentes países que solo viajar para una semana o dos, porque yo creo que en una de 2 semanas tú ves solo los lugares turísticos y no vas a entender nada aún de la cultura, la realidad. Entonces para mí tienes que estar al menos 2 meses o un año en un país para entender el país, su cultura a poco, porque incluso después de 2 años hay aún mucho más que aprender siempre. Como tú dices, ya saliéndote de lo turístico, pues ya empiezas a ver un poquito más la realidad, ya sea buena o mala, pero sí ya te empiezas a familiarizar tal cual. Aquí, por ejemplo, ¿no te ha dado ocasiones miedo de salir a lo turístico? Porque México es precioso. No precisamente es como lo pintan, de que es así sumamente peligroso, pero de que el peligro existe, existe. Entonces, ¿no te ha dado miedo en esas ocasiones de salir de lo turístico? Cuando estaba preparándome a venir a México, yo estaba mirando el Netflix, el serie de Los Narcos de México. Y sí me ha dado un poquito miedo. Sí, me ha dado un poquito miedo. No, pero también mira la serie de Luis Miguel, entonces aprendí cosas de música también de México. Pero sí, y algunas como
ciudades me da un poquito más miedo y también el horario, caminar en las calles por la noche me da un poco miedo, pero es más por las historias de las amigas ya que me contan que no puedes hacer, he escuchado que ha pasado eso. Yo como verdaderamente cuando ya estoy como 2 semanas en un lugar ya siento bastante cómodo normalmente en alrededor de mi hotel o mi casa y ya no tengo tanto miedo, pero por seguridad estoy compartiendo mi ubicación normalmente con alguien siempre cuando es esta noche y estoy sola en taxi o caminando en las calles. Que me imagino que sí es un contraste muy grande con países de Europa también. No creo que en Europa sea la seguridad así, o bueno, quizás hablo desde mi ignorancia. Sí, en Europa nunca he sentido que tengo que compartir mi ubicación. Hay unas calles peligrosas en cada ciudad grande. En Istambul, donde viví, o en Barcelona, hay unos barrios o calles donde no vas a caminar sola noche como chica. Pero normalmente yo creo que he sentido más segura en Europa, sí, por las noches caminando en las calles que aquí. Pero yo creo que antes sí pensé que es más grande problema, pero al final es de costumbre. Ya tengo costumbre compartir mi ubicación y siento tranquila porque al menos tengo una manera de asegurar que alguien sabe dónde estoy. Está muy interesante y a fin de cuentas eres una persona que está viajando sola por el mundo, que estás conociendo. Viajar solo puede ser algo muy lindo una vez que lo implementas, pero antes de se siente un miedo tremendo. ¿Tú qué nos puedes decir de viajar solo? Creo que viajar sola era el mejor regalo de la vida, porque así estás conociendo a tú misma en la manera que nunca puedes conocerte cuando estás con otras personas, porque con otras personas aún te haces planes que como compartidas, que las dos partes tienen responsabilidad, entonces no eres tú sola con toda la responsabilidad. Más cuando estás con alguien no vas a conocer tanto las otras personas en café, en aeropuerto, en el autobús. Cuando estás sola tienes que relacionar con la gente, entonces haces muchas más interesantes conexiones, conversaciones, más sientes esta libertad y esta independencia y la responsabilidad de tu propia vida, que creo que no siento cuando estoy viajando con familia o amigos. ¿Se podría considerar que te sientes más madura y responsable también? Sí, seguramente sí. Porque tú organizas tu vida sola, entonces te ayuda a madurar más rápido. Oye, y un pensamiento un poco millennial, digo yo, pero que siento que sí es. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí te ayuda como a reencontrarte? Sí, exactamente. Viajando creo que he aprendido más de yo misma, porque, por ejemplo, los choques culturales o como diferencias culturales con los franceses o con españoles me ha ayudado a entender qué es mi cultura de Estonia, qué soy yo, qué parte de mí considero como estoniana o qué parte viene de mi familia y por qué estoy como soy. Porque estoy pensando en una manera, porque estoy tan directa o porque haciendo algunas prejuicios de las personas en mi mente y todo eso aprendí más viajando que en mi país propia, porque yo veo más diferencias y eso me ayuda a entender a mis pensamientos también. Ok, muy bien. Y ahorita lo que lo mencionas, lo de la diferencia cultural, ¿qué diferencia cultural crees que encuentras directamente aquí con México? O sea, en pensamientos, en cuestiones. Sí, no, una cosa es la gente son creo que más abierta, y más ¿Extrovertida? extrovertida. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, cuando yo voy a Estonia, por ejemplo, en el autobús nadie habla con una otra. Y yo tenía esta experiencia cuando fui a mi país después de muchos años y estaba en el autobús y había una persona de otra color de piel. Yo fui al lado de ella y pregunté, ¿qué haces en Estonia? ¿Cómo estás? Y digo,
tú sabes que tú eres la primera persona que me habla después de 2 años viviendo en Estonia en autobús, porque nadie nos habla aquí, porque la gente son muy individuales, son muy introvertidas, quieren, viven en su propio espacio y respetan mucho espacio de otras personas. Entonces, y también es buena para alguna gente, porque a alguna gente le gusta justo esta tranquilidad y silencio que hay allá. Pero otras personas, como yo, a mí me gusta mucho hablar, platicar, conectar, y allá falta eso para mí mucho, y tienen que tomar alcohol para estar muy abiertos y conectar bien. Y yo siempre desde instituto recuerdo que yo estaba conectando con la gente sin tomar alcohol, pero aquí yo siento que la gente es tan alegres y tan amables naturalmente, no tienen que tomar algo, ayuda para abrirse. Y aún así la toman, pero no para ayudar. Sí, sí. Sí, sí, y toman por diversión, pero no para abrirse. En cuestión de ser directa, lo que dices, ¿crees que aquí haya...? Porque bueno, yo conozco muchos lados de mi país y así como de ser tan directo, no, yo siento que en ocasiones los mexicanos lo que hacemos es como que le damos vuelta o endulzamos un poquito las cosas antes de decirlo. Y yo he conocido personas también de otros países que son bien directas, ¿no? Que por ejemplo, yo no te digo así como de, oye, ¿quiero hacer esto? Es raro que alguien te diga no y ya, se acabó. Es como de, pues tengo cosas que hacer, entonces te lo agradezco, pero será en otra ocasión, o sea, algo más bonito. Entonces sí. Tú eres así como de no y se acabó. Es que tenemos sí esta diferencia en países nórdicos, o como por ejemplo Alemania, Estonia, creo que estamos así más directas, porque sí, para nosotros es la más importante es llegar al punto. ¿Qué es el punto que quieres decir? Es bueno, que no es tan importante la manera o el como paquete de que estás diciendo, pero más el punto. Y así al final la comunicación es más como efectiva para nosotros, porque es más rápido y así como nosotros sentimos que así puedes solucionar más problemas, puedes llegar más rápido a los objetivos. Pero perdemos mucho de las relaciones. Entonces a veces nos parecemos fríos, incluso para una u otra en norte, y a veces tenemos más tal vez conflictos emocionales porque no sabemos cómo conectar emocionalmente, que nadie está molesta o dolida de nuestras palabras. Entonces eso me gusta aprender aquí en México o también en España y Francia, la manera de hablar con la gente, así que no le haces daño con tus palabras. Y ahorita no has tenido como alguna diferencia con algún mexicano o alguna mexicana, así de que, porque ahorita ya lo estás aprendiendo, pero en tus primeras veces aquí, así como de que fueras muy directo y alguien se quedara así como, caray. Yo tenía esta experiencia en Francia, ¿ya? Entonces ya tenía mi más fuerte experiencia de esta, me pasó en Francia, que estaba trabajando en una ONG y que yo estaba dando mucho el feedback muy directa que tienes que mejorar en esta ONG. Y aprendí mucho eso, que ellos allá no quieren escuchar el feedback directa, quieren escucharlo en la manera más bonita, y así, porque tienen miedo de la comunicación muy directa. Sí, creo que es como un dulce, que lo vas desenvolviendo poco a poco y muestras lo que es para que no sea tan directo. Sí, y eso es bueno por las relaciones, por el sentido de grupo, por también como, sí, las emociones de personas. Siempre es muy agradable conocer el punto de vista de otra persona y más cuando la otra persona ha tenido más vivencias que tú. Entonces es muy bonito saber esto que nos estás comentando y saber que es posible. Claro, obviamente tienes que hacer tu esfuerzo, aprender otras cosas, aprender habilidades que sean interesantes para que puedas accionar. ¿Tú qué le podrías decir a la gente? ¿Algún consejo para viajar o algo para superarse? Tienes que estar muy flexible y adaptiva para las situaciones, porque hay muchas cosas que pasan cuando viajas que no estás esperando y tienes que tener mucha paciencia o
cambiar tus planes y entonces tienes que estar abierta para estas situaciones. Eso ha ayudado mucho, aprendiendo que si cambio mis planes no pasa nada, o si tengo que esperar mucho porque hay algunos problemas, no pasa nada, voy a hacer algo productiva mientras estoy esperando. Y eso me ha enseñado, los viajes me han enseñado mucho de paciencia, creo, y la flexibilidad. También tus tiempos los cuidas mucho, no consumes tanto redes sociales, o lo que tú dices, productividad, tratas de ser muy productivo. Sí, sí. Yo pienso más porque cuando estás viajando a veces como, no sé, puedes perder el vuelo o no puedes entrar al hotel cuando pensaste puedes entrar. Entonces, en estos momentos, para no estar tan enojada, es bueno pensar qué otra cosa puedo hacer, que puedo leer un libro, o puedo conocer la gente local, o puedo como estar flexible y cambiar el plan sin estar enojada. Ok. Enfocarse en convertir lo negativo en algo positivo puede ayudarte a hacer más cosas, ¿no? Exacto, exacto. Es siempre tomar como cada cosa que pasa como una bendición. Perfecto. Pues ya lo vieron. La señorita, muy conocedora de muchísimas cosas, de culturas, de personas. El español muy bueno, que me dijo, no digas muchos modismos, suelo decirlos, pero creo que me contuve, creo que no dije tantos. Tal vez una más. ¿Sí? Ok, no lo noté. Ya lo notaré editando esto. Pero bueno, Marlene, muchísimas gracias por prestarnos un momento de tu tiempo. Y pues gracias a ustedes también por vernos o escucharnos. Y pues yo soy Daniel Benítez. Marlene, al Instagram, estás preciosa, seguro te van a seguir mucha gente. Sí, voy a compartir mi Instagram por tu podcast, que es mi nombre, que es Marlene Ulrika Elisabeth, y seguro nadie puede escribirlo sin ver. ¿Seguro? Entonces aquí va a estar apareciendo. No, aquí va a estar apareciendo porque ni yo sé cómo se escribe tal cual. Entonces... Pero muy bien. Vale, Marlene, pues muchísimas gracias, gente. Y pues yo soy Daniel Benítez. Este fue un capítulo más de su podcast Suele Pasar. Un programa en el que hablamos de cosas irremediablemente suele pasar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.